Multiplicación y división de números con signo. Nos referimos a la multiplicación de cuando se hace un positivo por un negativo, o un número negativo por un número positivo, o un número negativo por otro número negativo. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, lo más importante es entender bien la lógica de dónde surgen esas reglas. Y para empezar, entendamos una cosa, que esto que es 3 por 4 se puede ver de esta manera. A veces se puede ver con dos paréntesis, pero el resultado de 3 por 4 lo hemos estado haciendo desde primaria y eso nos quedaría 12. Sin embargo, entendamos que el 3 es positivo y el 4 también es positivo. O sea que estuvimos multiplicando todo ese tiempo números positivos y el resultado seguiría siendo el número positivo. Ya sabemos que si no le ponen signo después del igual, se entiende que es un número positivo. Entonces, un 3 positivo por un 4 positivo nos quedaría 12 positivo, a lo que se vendría entonces una especie como de regla. No me gusta llamarle regla porque es una secuencia lógica de tener 3 veces 4, pero al final de cuentas nos quedaría que un positivo por un positivo nos va a quedar siempre un número positivo. Ahora bien, si tenemos una multiplicación de 2 por -5, entendamos primero que si el 2 no tiene signo, por default es positivo, entonces sería multiplicar 2 por -5. Podría estar así o podría estar entre paréntesis. Aquí la cuestión sería en qué resultado nos quedaría hacer 2 por -5. Bueno, para esto lo único que tenemos que hacer es recordar un poquito de por qué aquí nos quedó 12 positivo. Pues simplemente porque 3 por 4, que son 3 veces 4, es que vamos a tener el 4 sumándose 3 veces. De ahí surge el origen de lo que es una multiplicación. 3 por 4, 3 veces 4. Y 4 más 4, 3 veces nos quedaría el 12, que es el 12 positivo. Ahora bien, entonces, si aplicamos este principio de lo que es una multiplicación, entonces tendríamos 2 por -5, que sería 2 veces -5. O sea, tendríamos -5 dos veces. Y -5 son -10. Por lo que entonces 2 por -5 nos quedaría -10. Es decir, multiplicar el 2 que es positivo por un 5 que es negativo, el resultado es negativo y es negativo 10. Ahora bien, entonces 3 por -4, que es el 3 es positivo, entonces 3 por -4 sería 3 veces -4. Esto nos quedaría en -12. Así que entonces nos estamos dando cuenta aquí que hacer un positivo por un negativo nos va a quedar al final de cuentas negativo y el origen es de esto. Otro ejercicio de 4 por -2, el 4 es positivo, tenemos 4 veces -2, o sea, hacer -2, -2, -2, 4 veces, esto nos va a quedar -8, lo que entonces 4 por -2 serían -8. Es decir, un positivo por un negativo nos está quedando negativo. 5 por -1 nos quedaría, al final de cuentas, que este es positivo, que se va a hacer por un negativo. Ahora bien, no tiene mucho caso estar poniendo el signo más, porque ya sabemos que es un número positivo. Ya sería como muy redundante. Siempre y cuando sea el número inicial, si no hay signo antes, entiéndase que es positivo. Entonces 5 por -1 sería -5 veces el 1. Ahí está, -1, -1, -1, -1, -1, 5 veces. El resultado de esto es -5. Por lo que entonces 5 por -1 nos quedaría -5. Ahora bien, entonces 6 por -3, que ya no va a ser necesario después estarle poniendo el más, pero ahorita para que nos quede un poquito claro es ponerle que es 6 positivo. Entonces 6 por -3, que serían 6 veces -3, nos va a quedar -18.
Una vez que ya entendimos que al final de cuentas van a ser puros negativos cuando lo estemos haciendo de esta manera, de un número positivo por un número negativo, pues siempre nos va a quedar entonces negativo. Así que ya no va a ser necesario hacer esto de aquí en medio. Serían 2 veces menos 5. Entendamos que el 2 es un positivo, por el menos 5, 2 veces menos 5 serían menos 10. 3 por menos 4, que sería el 3 positivo, por menos 4, 3 veces menos 4 son menos 12. 4 por menos 2, que el 4 es positivo, por menos 2 nos quedaría menos 8. 5 que es positivo, por menos 1 que nos quedaría menos 5. Y el último que acabamos de hacer, que es 6 positivo, por menos 3 nos queda menos 18. Ahora bien, no tiene caso entonces estar poniéndole aquí a esto es positivo porque se pierde un poquito de tiempo ahí, no tiene sentido. Entonces entendamos aquí lo que quedó. Hacer un positivo por un negativo nos está quedando negativo y la multiplicación de 2 por 5 y 3 por 4 y 4 por 2 y 5 por 1 y 6 por 3 lo hemos hecho desde hace mucho tiempo en primaria. Así que entonces hacer todas estas multiplicaciones van a estar fáciles porque es un 7 positivo por un 5 negativo. 7 veces menos 5 nos va a quedar forzosamente negativo porque tenemos el menos 5 7 veces. Y lo que sería 7 veces 5 que son 35. Entonces 8 por menos 4, 8 positivo por un 4 negativo, nos debe de quedar negativo 32. 4 por menos 6 serían menos 24. 3 positivo por 9 negativo sería negativo 27. 6 por menos 6 nos queda menos 36. 9 por menos 1 nos quedaría menos 9. 1 por menos 5 nos quedaría menos 5. Una vez menos 5, pues nos queda menos 5. Ahora bien, este de aquí hay que ponerle mucha atención porque los matemáticos ahí dijeron en su flojera que pues 1 por menos 4 no tendría mucho caso ponerle el 1. Se entiende que aquí debería de haber un 1 que está multiplicando al menos 4. Y no se pone por la sencilla razón de que es un 1, positivo o también puede ser uno negativo, pero como el 1 es neutro en la multiplicación, pues no tendría mucho caso ponerlo. O sea que entonces aquí hay un positivo 1 que lo multiplicaríamos por menos 4. Una vez menos 4, pues nos queda menos 4. Entonces 1 por menos 7, que lo podríamos ver así. Aquí hay un 1, entonces 1 por menos 7 nos queda menos 7. Entonces este lo vamos a entender que es 1 por menos 3, positivo por un negativo, y nos quedaría negativo 3. 1 por menos 6 nos va a quedar menos 6. Así que entonces, en resumidas cuentas, lo que ya estamos encontrando es que multiplicar un número positivo por un número negativo, independientemente quién sea, nos va a quedar el resultado negativo. Todos estos son negativos. Y entendamos más que por regla el asunto de dónde surgió eso, que sería de 3 por menos 9, 3 veces menos 9, menos 9 menos 9 menos 9, que son menos 27. Entonces, no me gusta a mí mucho decir eso como regla, pero al final de cuentas es un concepto que se nos debe de ir quedando, que un positivo por un negativo nos da negativo. A veces está de esta manera, a veces está entre paréntesis, es lo mismo. Esto podría haber estado los números entre paréntesis, 8 por menos 4, 6 por menos 6, 1 por menos 4, pero al final de cuentas nos queda negativo. Entonces, esta sería como una de las primeras reglas que nos están quedando o una de las primeras consecuencias de lo que estamos analizando. Ahora bien, si tenemos menos 5 por 3, o sea, un negativo por un positivo, pues sería la mayoría empezar ahí a decir que si ya lo habíamos entendido y ahora no los complican, pero analicemos un poquito, recordando lo que sería que una multiplicación como 3 por 4 y 4 por 3 es exactamente lo mismo.
Entonces, menos 5 por 3 positivo es lo mismo que un 3 positivo por un menos 5. Podríamos aplicar esto de el orden en el que nosotros multipliquemos o el orden de los factores. No nos va a alterar el producto o el resultado de esa multiplicación. Así que entonces, si menos 5 por 3 es lo mismo que 3 por menos 5, esto ya lo sabemos hacer. 3 veces menos 5 o un 3 positivo por un 5 negativo nos va a quedar menos 15. Y así de fácil estaría. Entonces menos 7 por 4, que sería lo mismo que 4 por menos 7, que no le ponemos el signo. Acuerden que por flojera no se pone después del igual. Si es positivo, se entiende que es positivo. 4 por menos 7 nos quedaría menos 28. Menos 5 por 8, que es lo mismo que 8 por menos 5, nos quedaría menos 40, debido a lo que hicimos hace rato. Positivo por un negativo nos queda negativo. Ahora bien, no es necesario hacer este paso de aquí, yo creo que se podría hacer mental, porque simplemente diríamos, pues esto es 3 por menos 9, 3 por menos 9, que son menos 27, menos 4 por 6, que es 6 por menos 4, menos 24, menos 5 por 8, que es 8 por menos 5, que eso nos quedaría menos 40, menos 9 por 9, que sería 9 por menos 9, positivo por un negativo, nos queda negativo y 81. Así que entonces nuestra regla como tal pues es la misma que la anterior. Un positivo por un negativo nos va a quedar negativo y un negativo por un positivo también nos va a quedar negativo. Es decir, al final de cuentas nos quedaría una especie como de regla o relación que un negativo por un positivo, que al final de cuentas puede estar también entre paréntesis, un negativo por un positivo, nos va a quedar negativo. Ahora ya nada más nos faltaría ver qué sucede cuando se hace un menos 5 por un menos 3, o sea, una multiplicación de números negativos. Que eso ya no tendría mucho sentido de decir menos 5 veces menos 3. Ya no lo podremos hacer como una multiplicación tal cual, de decir como los anteriores, que es 3 veces menos 5, porque tengo el menos 5 3 veces, pero este es menos 5 por menos 3, menos 5 veces menos 3, eso sería algo raro. Sin embargo, para esto lo que vamos a hacer es analizar estas multiplicaciones. Menos 5 por 3, que son menos 15, ya lo vimos con lo anterior. Un negativo por un positivo es negativo, entonces menos 5 por 2 son menos 10, menos 5 por 1 son menos 5, y todo número multiplicado por 0 da 0. El 0 es uno de los números neutros, puede tener tanto positivo como negativo, solo que por lo regular lo ponemos como positivo y no le ponemos el signo si es que está después de un igual. Pero si analizamos esto que tenemos aquí, nos damos cuenta que menos 5 está fijo y esto va en un orden descendente, 3, 2, 1, 0, y estos números son los resultados que ya lo sabemos obtener. Pero si nos vamos a una recta numérica 3, 2, 1, 0, estamos en el 3, pasamos al 2, luego al 1, luego al 0. Entonces el número que llevaría esa secuencia de 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, tendría que ser entonces ahora menos 1. O sea, menos 5 por menos 1. Y después seguiría menos 5 por menos 2, luego seguiría menos 5 por menos 3. Llevamos esa secuencia de 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Claro, esto sería como que tener este mismo problema. ¿Qué resultado quedaría de la multiplicación de estos números negativos? Para eso nos vamos a basar en estos resultados de cómo van en esa secuencia. Estamos de acuerdo que aquí de menos 15, ¿qué pasaría si analizamos esta línea recta? Bueno, más bien este eje,
horizontal que está en una, bueno, podríamos decirlo una recta numérica al final de cuentas. Sería entonces -15. Estamos aquí en -15, luego pasamos a -10, luego pasamos a -5 y luego pasamos a 0. Llevamos una secuencia que si la seguimos, entonces nuestro posterior salto después de este tercero tendría que ser hasta acá, hasta el 5. O sea que entonces es -15, -10, -5, 0. Entonces este resultado de aquí tiene que ser 5. O sea que entonces vámonos dando una idea de que un negativo por un negativo, el resultado nos va a quedar un positivo. Si seguimos en esta secuencia, el siguiente salto va a ser a 10. O sea, sé que aquí abajito sería 10. Entonces, se cumple esa relación que un negativo por un negativo es positivo. Y por último, que es el que nos interesa, el de -5 por -3, hacemos ese otro salto y nos quedaría 15. Por lo que entonces podríamos aquí darnos cuenta que el resultado de -5 por -3 son 15. Por lo tanto, entonces parece ser que un negativo por un negativo nos debe de quedar positivo debido a esta secuencia de los números que no las estamos inventando, lleva ahí la secuencia, no estamos haciendo ningún truco, por lo que entonces esto estaría bien. Vamos a ver otro, por ejemplo, -4 por -3. Ya podríamos ir diciendo que este resultado sería positivo 12, pero para que nos quede claro lo vamos a analizar con la secuencia, que sería hasta aquí con esto. Si lo analizamos nuevamente con nuestra secuencia de números, que el -4 está fijo y estos van disminuyendo, entonces nos quedaría -4 por -1, -4 por -2 y -4 por -3. Ahí está la secuencia. 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Ahora bien, si nos vamos a nuestra recta numérica, si pasamos de -12 a -8, luego de -8 a -4, luego de -4 a 0, entonces el siguiente número tiene que ser 4. O sea que aquí tendríamos que ponerle 4, luego 8 y por último 12. Eso entonces nos da aquí que un negativo por un negativo efectivamente es positivo. Los resultados de estos negativos multiplicados son positivos. Entonces, efectivamente, nos va a quedar 12 positivo. Ya podríamos ir plasmando bien esa secuencia de que un negativo por un negativo es un positivo. Pero siempre es importante reafirmarlo para que no se nos olvide. Entonces, -2 por 2 son -4, -2 por 1 son -2, -2 por 0 son 0. Como queremos saber cuánto es -2 por -2, nos seguimos en esta secuencia que sería -1, -2. De -4, de -4 pasamos a -2, luego a 0. Por lo tanto, entonces aquí tiene que ser 2 positivo y este tiene que ser el siguiente 4 positivo. Así que entonces, -2 por -2 son 4 y ya con eso nos debe de quedar bastante claro que un negativo por un negativo nos tiene que dar positivo. Es decir, en conclusión, nos quedaría que un negativo por un negativo es un positivo. Y así ya tenemos nuestras reglas, por así decirlo, de que un positivo por un positivo por negativo es negativo, negativo por positivo es negativo y un negativo por un negativo es positivo. Ahora bien, en el caso de la división, recordemos que puede estar de esta manera. Algunas veces se puede poner los dos entre paréntesis, siempre y cuando entre estos paréntesis esté una división. Obviamente se trata de una división. Y a veces se puede poner en fracción. Así que entonces las divisiones tienen el mismo sentido de lo que hemos hecho en primaria. La división de 15 entre 5, que lo podemos ver así o que lo podemos ver así, ya sabemos hacer esos resultados.
Porque si nos ponían en la primaria cuánto es 8 entre 2, eso sabemos que es 4, así como el de arriba, 15 entre 5, que es 3. Como el 3 no se le dice el signo como tal, pues entiéndase que es positivo. O sea que lo de la dividir dos números positivos siempre nos va a quedar positivo el resultado debido a que eso ya lo hemos hecho desde primaria. Ahora, lo que queremos hacer es analizarlo para cuando ya los números tengan signos, si fuera un 8 entre menos 2 o un menos 8 entre 2 positivo o un menos 8 entre menos 2. Para eso vamos a analizar lo que aprendimos un poquito en primaria. Cuando nos decían 8 entre 2, y una manera de comprobar ese resultado era 2 por qué nos quedaba 8. 8 entre 2 es muy parecido a la pregunta de 2 por qué nos da 8. Claramente tendría que ser un 4, por lo que entonces 8 entre 2 obviamente son 4. Pero esta forma de comprobarlo es la que nos va a servir para poder resolver este. 10 entre menos 5, un positivo entre un negativo, pues en este caso no sabemos qué nos pueda quedar, pero si lo vemos como esta forma de menos 5 por qué da 10, esto sí lo podemos contestar porque si queremos que el resultado sea positivo y este es negativo, ya vimos hace ratito que un negativo por un negativo tiene que ser positivo. Y para que nos quede 10, entonces tiene que ser aquí menos 2. Eso quiere decir que entonces el resultado de hacer 10 entre menos 5 nos queda menos 2. O sea que un positivo entre un negativo, el resultado es negativo. Ahora bien, menos 6 entre 3, lo mismo, lo podríamos poner de la otra manera, en la cual sería 3 porque nos da menos 6. Como el número es negativo el resultado y este es positivo, entonces un positivo, ¿por qué signo nos quedaría negativo? Evidentemente tiene que ser negativo. Y para que nos quede 6 tiene que ser menos 2. 3 por menos 2 son menos 6. Así que entonces el resultado de menos 6 entre 3 forzosamente tiene que ser menos 2. Un negativo entonces entre un positivo nos queda negativo. Y por último un menos 4 entre menos 2 nos quedaría, si lo vemos de esta manera, de menos 2 porque nos da menos 4. Entonces nos quedaría que tiene que ser este positivo para que un negativo por un positivo dé negativo. Y entonces tiene que ser 2. Por lo tanto, entonces menos 4 entre menos 2 es 2. Y entonces un negativo entre un negativo es un positivo. Si relacionamos un poquito con las anteriores que obtuvimos de las multiplicaciones, son muy parecidas. Pero lo vamos a dejar más en claro, pues con esto. Cuando se está en una fracción, que al final de cuentas es una división. 16 entre 4, lo mismo, 4 porque nos da 16, tiene que ser un 4 positivo. Por lo tanto, 16 entre 4 es 4. Positivo entre un positivo es un positivo. El chiste sería más bien con estos. 20 entre menos 5, lo mismo, menos 5 porque me da 20, tiene que ser menos 4 para que un negativo por un negativo quede positivo. Por lo tanto, este resultado es menos 4. Positivo entre un negativo, el resultado es negativo y 20 entre 5 son 4. Menos 18 entre 6, 6 porque nos da menos 18, tiene que ser negativo. Para que un positivo por un negativo nos quede negativo y tiene que ser negativo 3. Entonces el resultado de menos 18 entre 6 es menos 3, lo que entonces implica que un negativo entre un positivo es negativo. Y por último, un negativo entre un negativo, que sería menos 8 porque da menos 24, tiene que ser positivo para que un negativo por un positivo quede negativo. Así que entonces el resultado es 3. Por lo que entonces concluimos que un negativo entre un negativo es positivo, como hace ratito. Así que entonces, para que quede bien claro, no me gusta mucho dar el concepto como regla, pero es, digamos, las conclusiones.
Si dividimos dos positivos, el resultado tiene que ser positivo. Si dividimos un positivo entre un negativo, tiene que ser negativo. Un negativo entre un positivo es negativo. Y negativo entre negativo es positivo. Se pueden ver así en esta forma de división, pero que no se les olvide que también puede estar en fracción, que siguen siendo los mismos resultados. Positivo entre negativo es negativo. Negativo entre positivo es negativo. Y negativo entre negativo es positivo. Entonces ya tenemos cómo multiplicar y dividir números con signo. Al final de cuentas hay que tomar en cuenta bien el signo y sugerencia que les doy es que siempre obtengan primero el signo porque si andan un poquito mal en las tablas, a veces se pierde mucho en saber cuánto es una tabla y se les olvida el signo y luego eso trae más repercusiones porque si ese número lo van a usar para otra cosa, ya se les olvidó el signo y entonces de ahí se vienen los problemas.